Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que honestamente, creo que a muchos nos ha tenido pensando y hablando durante un buen tiempo. Y es que, como dice el título, vamos a analizar esa frase que enloqueció a todos, la que soltó nuestra querida Ander Zell, y que resonó con tanta fuerza: volvemos a empezar. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Por qué causó tanto revuelo? ¿Qué implicaciones tiene para ella, para sus fans y quizás, incluso para nosotros mismos? Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Preparémonos para analizar la situación, escuchar algunas teorías y, sobre todo, pasar un buen rato hablando de Ande, de su carrera y de todo lo que la rodea. Antes de empezar de lleno, y para que no se me olvide al final, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde siempre hablamos de noticias de celebridades, análisis de series y, por supuesto, de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Así que suscríbete ya. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el tema que nos ocupa. La frase "volvemos a empezar". Uf. Solo con decirlo, ya me da cosquillas. Seamos sinceros, cuando Ande la pronunció, las redes sociales explotaron. Pero, ¿de dónde salió esto? ¿En qué contexto se dijo? Y sobre todo, ¿qué era lo que quería decir? Recordemos un poco el contexto. Ander Zell, como todos sabemos, es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su belleza, su talento y su carisma la han llevado a la cima, con papeles protagónicos en series que han dado la vuelta al mundo. Y por supuesto, su vida personal siempre ha estado en el ojo público. El mundo está interesado en lo que hace, con quién sale, y en cada uno de sus proyectos. Su presencia en redes sociales, su estilo, sus declaraciones, todo es analizado y comentado por sus millones de seguidores y por los medios de comunicación. Ande, nacida en Bandırma, Turquía, el 24 de noviembre de 1993, comenzó su camino en el mundo del entretenimiento como modelo. Su impactante belleza, ganadora del título de Miss Turquía en 2012, le abrió las puertas a la actuación. Su debut fue en la serie Al-Ku en 2013, aunque fue con su papel en Güneşinkler donde realmente se catapultó a la fama. A partir de ahí su carrera ha sido meteórica, con papeles en series exitosas como Aşk Laftan Anlamaz, Siyainci, Alka, y por supuesto, la aclamada Sen Kalkapm, que la consolidó como una estrella internacional. El éxito de Sen Kalkapm, junto a su compañero de reparto, Kerem Bürsin, no solo la catapultó a la fama globalmente, sino que también generó una gran atención mediática sobre su vida personal. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, dio mucho de qué hablar y alimentó el interés del público. La confirmación de su relación y su posterior ruptura fueron temas recurrentes en las noticias y en las redes sociales. Y es precisamente en este contexto de éxito profesional, atención mediática y, en ocasiones, especulaciones sobre su vida personal, donde la frase "volvemos a empezar" adquiere una relevancia especial. Esta frase en particular surgió en un momento un tanto complicado. Ande había estado involucrada en rumores sobre su vida sentimental y sobre posibles nuevos proyectos profesionales. Y de repente aparece esta frase en una entrevista, en una publicación en redes sociales, o incluso en un evento público. El caso es que la soltó y el mundo se detuvo a escuchar. La ambigüedad de la frase, su simplicidad y su aparente naturalidad, la convirtieron en un enigma que generó todo tipo de interpretaciones y teorías. Una de las primeras interpretaciones, y probablemente la más obvia, es que se refería a su carrera profesional. Ande es una actriz que constantemente está en movimiento, participando en nuevos proyectos. Podría ser que "volvemos a empezar" significara un nuevo papel, el inicio de una nueva serie, o el anuncio de un proyecto en el que llevaba tiempo trabajando. Esta interpretación es bastante lógica, considerando que las actrices siempre están en constante movimiento. La industria del entretenimiento es dinámica y Ande, con su talento y popularidad, es una figura muy solicitada. Nuevos proyectos, nuevos personajes, nuevos desafíos, todo es parte del juego. Pensar en el ámbito profesional es una suposición razonable. Ande ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la romántica y alegre Eda YLDZ en Sen Kalkapm hasta roles más dramáticos y complejos.
La frase podría estar relacionada con el inicio de una nueva etapa en su carrera, con un cambio de rumbo, o con el desarrollo de un proyecto ambicioso que marcaría un antes y un después en su trayectoria. Pero claro, en el mundo del entretenimiento, y especialmente en el de las celebridades, las cosas nunca son tan simples. Siempre hay un segundo, un tercer, o incluso un cuarto nivel de análisis. Y aquí es donde entran en juego las teorías de los fans y los expertos. Algunos especulan que la frase podría tener que ver con su vida personal. Ande, como cualquier persona, ha tenido relaciones sentimentales, y esas relaciones a veces terminan. Volvemos a empezar podría ser una forma sutil de anunciar una nueva etapa en su vida, un nuevo comienzo después de una ruptura, o incluso el inicio de una nueva relación. Esta interpretación añade un componente mucho más emocional y personal a la frase. Las relaciones sentimentales de las celebridades suelen ser objeto de gran interés por parte del público. Las rupturas, los nuevos amores, los rumores, todo es susceptible de generar titulares y debates. Considerando el contexto mediático que rodea a Ande, no es descabellado pensar que Volvemos a empezar pudiera estar relacionado con su vida amorosa. Un nuevo comienzo después de una ruptura, una nueva etapa en su vida sentimental, o incluso el anuncio de un cambio en su estado civil. Esta interpretación, aunque más personal, es comprensible, ya que las relaciones son una parte fundamental de la experiencia humana. También está la posibilidad de que la frase sea algo más genérico. Podría ser simplemente una metáfora, una forma de expresar un cambio, un crecimiento personal, o la llegada de un nuevo capítulo en su vida. Todos pasamos por momentos en los que sentimos la necesidad de reinventarnos, de dejar atrás el pasado y de empezar de nuevo. Quizás Ande, con Volvemos a empezar, solo estaba compartiendo esa sensación con sus fans. A veces las frases más simples y aparentemente comunes, como Volvemos a empezar, pueden tener un significado profundo y resonar con las experiencias personales de cada uno. Esta interpretación se centra en la idea de la reinvención, el crecimiento personal y la búsqueda de nuevos horizontes. Ande podría estar expresando la necesidad de un cambio, de una transformación, de dejar atrás el pasado y de abrazar el futuro con optimismo y renovadas energías. La vida, al fin y al cabo, está llena de ciclos, de comienzos y finales, de momentos en los que es necesario dejar atrás lo viejo para dar paso a lo nuevo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la frase fuera simplemente una estrategia de marketing. Las celebridades y sus equipos a veces utilizan frases enigmáticas para generar expectativa y mantener el interés del público. Volvemos a empezar podría ser una forma de generar ruido en redes sociales, de crear conversación, y de mantener el nombre de Ande en boca de todos. Esta estrategia, aunque controvertida en algunos casos, es común en el mundo del entretenimiento. La generación de expectativas, la creación de misterio y la utilización de frases enigmáticas son herramientas que se utilizan para mantener la atención del público y generar interés en los proyectos de las celebridades. La industria del entretenimiento es un negocio, y las celebridades son, en cierta medida, marcas que necesitan ser promovidas y cuidadas. La frase Volvemos a empezar, por simple que parezca, podría ser una pieza más en esta estrategia, diseñada para mantener a Ande en el centro de la atención, generar debate y alimentar la conversación sobre su futuro. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa realmente? Pues, la verdad, no lo sabemos con certeza. Solo Ande conoce la respuesta definitiva. Pero lo interesante es la discusión que ha generado. Es la forma en que esta frase resonó con tanta gente y la cantidad de interpretaciones que se han hecho. La ambigüedad de la frase es precisamente lo que la hace tan atractiva y resonante. Permite que cada uno de nosotros proyecte sus propias experiencias, sus propias expectativas y sus propios deseos en las palabras de Ande. No existe una única respuesta correcta, sino múltiples interpretaciones, cada una válida desde la perspectiva de quien la formula. Personalmente creo que la belleza de la frase radica en su ambigüedad. Permite que cada uno de nosotros le dé su propio significado, y que la conectemos con nuestras propias experiencias. ¿Quién no ha sentido alguna vez la necesidad de volver a empezar? ¿Quién no ha anhelado un nuevo comienzo en algún momento de su vida? La frase Volvemos a empezar es universal, porque habla de la condición humana, de la capacidad de resiliencia, de la esperanza y de la búsqueda de nuevos horizontes. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Ande Ercel es una figura muy influyente. Cada paso que da, cada palabra que dice, genera un impacto enorme en la sociedad. Y esta frase Volvemos a empezar, es una prueba de ello.
Ha generado debate, especulación y, sobre todo, ha mantenido la conversación sobre ella. Su influencia se extiende más allá de su trabajo como actriz. Su estilo, sus opiniones, sus causas sociales, todo genera un impacto. Su presencia en las redes sociales. Es su compromiso con diversas causas benéficas, su defensa de los derechos de los animales, todo contribuye a su imagen pública y a su influencia en la sociedad. Además, esta frase nos recuerda que la vida está llena de cambios. Que todos en algún momento nos enfrentamos a la necesidad de reinventarnos, de empezar de nuevo, y de abrazar nuevas oportunidades. Y eso, en cierto sentido, es algo muy inspirador. La vida, al final, es un viaje lleno de altibajos, de desafíos y de oportunidades. La capacidad de adaptación, la resiliencia y la búsqueda constante de nuevos horizontes son cualidades fundamentales para afrontar los cambios y para encontrar la felicidad. Y hablando de inspiración, otra de las cosas que se ha rumoreado, y que ha alimentado la discusión sobre la frase, es la posibilidad de nuevos proyectos profesionales para Ande. Se especula con nuevas series, con colaboraciones internacionales, e incluso con incursiones en el mundo de la moda. Obviamente todos son rumores, pero el simple hecho de que se hable de ello, demuestra el poder de la frase y el impacto que Ande tiene en la industria. Los rumores sobre nuevos proyectos profesionales siempre acompañan a las celebridades de alto perfil. Nuevas series, películas, colaboraciones internacionales, campañas publicitarias, todo es posible. Ande, con su talento y popularidad, es una figura atractiva para la industria del entretenimiento y de la moda. En resumen, la frase "volvemos a empezar" de Ande Ercel ha sido un fenómeno en sí mismo. Ha generado un montón de teorías, ha alimentado la conversación y, sobre todo, nos ha recordado la importancia de los nuevos comienzos y de la capacidad de reinventarse. La frase, en su aparente simplicidad, esconde una gran complejidad y ha generado un debate que refleja la fascinación del público por la vida y la carrera de Ande Ercel. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado el contexto, las posibles interpretaciones, y el impacto de esta frase que tanto nos ha intrigado. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su pasión por Ande y por el mundo del entretenimiento. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre lo que hemos hablado. ¿Qué creen ustedes que significaba "volvemos a empezar"? ¿Qué proyectos les gustaría ver en el futuro de Ande? Comenten aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de este análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.